¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un directo más de Comando Salvador Freixedo Nocturno. Estos espacios que hacemos todos los martes o casi todos los martes en este canal que se llama Los Herederos de Freixedo. Gracias por estar aquí amigos en esta noche tan especial. Porque vamos a iniciar una serie de directos que yo ya había advertido, que tenemos preparando desde hace algunas semanas, con una especie de rescate cultural, de dignificación de documentos, sobre todo sonoros, de las mejores entrevistas de Salvador Freixedo. Es cierto que allá afuera, en el internet, en el área de los podcasts, hay muchos audios de Salvador Freixedo. El detalle es que están muy mal grabados. El detalle es que casi no se le escucha, casi no se le entiende. Nosotros nos hemos dado la labor, gracias precisamente al aporte que nos hacen mensualmente los miembros de este canal y los mecenas de iVoox, para adquiriendo ciertas herramientas de inteligencia artificial, dignificar esos audios. A partir de hoy y en los próximos directos vamos a estar escuchando audio reaccionando a las mejores entrevistas, obviamente potenciadas, limpias y restauradas del gran Salvador Freixedo. De eso se van a tratar estos directos. Espero que la pasemos chévere, espero que lo disfrutemos y espero que todos ustedes opinen. Recuerden que el día de hoy estamos transmitiendo a través de Radio Caballo de Troya, radiocdt.com, que es la mejor radio del misterio y la mejor opción para escuchar completamente en vivo estos directos cuando estén en la calle, en el gimnasio, manejando, en el súper. Escuchen Radio Caballo de Troya con muy poquitos datos, prácticamente ni se gastan los datos y con alta calidad de sonido. Quiero dar la bienvenida a la gente que nos está saludando y nos está viendo a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimado Javierus, gracias por estar aquí con nosotros desde Chiapas, México. Mi estimado Fox, DX Nation, gracias por estar con nosotros. Y esta noche, por favor, opinen junto conmigo. Vamos a escuchar conceptos que de repente han quedado perdidos en el tiempo, porque a lo mejor en el audio original casi no se escuchaba. El día de hoy vamos a escuchar parte de una entrevista que le hicieron en Radio Cope de España a Salvador Freixedo en el año 1999. Ya llovió, 26 años. 26 años, ¿cómo ha cambiado el mundo de entonces a la fecha? Pero muchos conceptos de Salvador Freixedo siguen siendo vigentes. Amigos de Facebook, recuerden, el chat no muerde, y en el caso de que llegue un super chat en YouTube o bien estrellas en Facebook, nos quedamos una hora más de directo. Yo espero estar aquí con ustedes una hora, hora 20, pero si llega un super chat, una membresía o bien estrellas en Facebook, nos quedamos hasta las 2 horas. Espero que la pasemos a gusto, espero que este experimento funcione, porque obviamente, amigos, a nosotros nos encanta escuchar a Salvador Freixedo. Y este era un Salvador Freixedo que, aunque ya no estaba joven, vamos a llamarlo así, todavía tenía sus ideas muy bien definidas, todavía tenía mucho que compartir y nosotros obviamente a través de estos audios rescatados, estos audios restaurados, vamos a seguir aprendiendo pues de la eterna voz de Salvador Freixedo. Un saludo a mi estimado Johnny Zamora. Amigos, comenzamos. Manos a la obra, ¿no? Están los chats, tienen ahí la forma de opinar. Hay una encuesta en YouTube, por favor voten y al final de la transmisión veremos el resultado de la misma. Con ustedes amigos, 1999, tomamos la máquina del tiempo, vámonos a 1999 a escuchar al gran Salvador Freixedo. Cuando tú, por ejemplo, tratas con seres, aunque sean vivientes, y algo inteligentes, inferiores a ti, como es, por ejemplo, cuando tú tratas con un perro, tú al perro puedes hacer lo que quieras, desde matarlo hasta enseñarle a hacer cositas bonitas para estar en un circo. Claro que hay ciertos niveles de los cuales tú no puedes pasar. Tú no le puedes enseñar la tabla de multiplicar a un perro, porque hasta ahí no llega, pero le puedes enseñar muchas cosas, puedes jugar con él, puedes tratarlo bien, puedes tratarlo mal. Bueno, pues estos individuos, y aquí no estoy hablándote por mí, sino desgraciadamente en España no se traducen la mayoría de las cosas que se publican, pero estoy ahora resumiéndote toda la teoría, que no es teoría para mí, de Zecaria Sitchin. Fíjense amigos, en aquel entonces, 1999, insisto, tenemos que ponernos en situación. En aquel entonces todavía era vigente la leyenda de Zecaria Sitchin. Ya luego se determinaría que mucho de lo que él supuestamente traducía en las tablillas sumerias, donde hablaba de Anunnakis, etc., resultaría ser
una exageración, no necesariamente falso, pero sí una exageración. Por lo tanto, muchos divulgadores empezaron a dejar de hablar de él o de utilizarlo como referencia. Por eso aquí cuando Salvador Freixedo está hablando de Zecharia Sitchin, lo está haciendo en el contexto de la época, ¿ok? Un judío que tiene toda una serie de libros en los cuales te va demostrando a base de tabletas escritas en escritura cuneiforme y en toda escritura fenicia, todo lo que los antiguos sabían de esta injerencia de estas entidades, que ellos no le llamaban ovnis, pero eran dioses para ellos, cómo interferían y les hacían creer esto, les hacían creer lo otro, los ayudaban, los castigaban, igual que vemos en la Biblia con Yahvé. Exactamente, pero fíjense, al fin y al cabo, si Zecharia Sitchin estaba exagerando o no, si estaba malinterpretando, al final todas estas informaciones llegan a donde mismo. Hay inteligencias no humanas que nos manipulan para diferentes fines, ¿no? Ustedes saben que yo ya no creo en la idea de la granja humana, de que estos seres vienen y se alimentan de nosotros, pero sí algo nos hacen, para algo nos quieren y para algo nos intentan conquistar. Dice mi estimado Facundo Román, hola amigo, ¿conoces a Pablo Cano? Desconozco, mi estimado Facundo, por favor cuéntanos quién es. ¿Es algún divulgador del misterio? ¿Es algún filósofo de las ideas de Salvador Freixedo? Por favor, dígame, ya no puedo hacer más pruebas, ya no puedo estar escucha y escucha el monitor para no faltar el respeto a aquellos que están llegando al directo. ¿Qué tal se escucha la voz de Salvador Freixedo? Ahora sí ya no, ¿no? Ahora sí ya se escucha bien. Creo que se escucha bien, está sincronizada con la gráfica de sonido. Por favor, nada más denme esa confirmación para poder continuar a gusto y prestarle atención a lo que estoy escuchando, porque ahorita traigo un poquito de talk. Necesito saber si esto se escucha bien. Ayúdenme en el chat para decirme si se escucha bien la voz de Salvador Freixedo y continuamos. Los hebreos, que es lo mismo. De modo que la contestación a tu pregunta es esa. Los dioses de la antigüedad y todo tipo de apariciones y todo tipo de manipulación de los seres humanos es lo mismo que estamos viendo hoy. Lo que pasa hoy es que se nos presentan casi como extraterrestres, pero créeme, nos vuelven locos. Exactamente, juegan. Lo que antes era asignado a los dioses, luego a los demonios, luego a las vírgenes y a los santos, ahora se le asigna a los extraterrestres, pero son los mismos seres. ¿Serán estos seres los mismos de los cuales se habla en las más recientes especulaciones y trabajos académicos de la Universidad de Cambridge? Esos seres que ellos llaman no humanos o especies hasta cierto punto no visibles para nosotros. Dice mi estimado Johnny que ahora sí se escucha bien. Muchísimas gracias, amigos. Hacemos siempre el mejor esfuerzo para que estos directos sean dignos y con la mejor calidad. Si se fijan, estamos agregando elementos estéticos al directo. Estas bellas imágenes con inteligencia artificial que son simplemente un remedio y son simplemente un intento de homenaje al gran Salvador Freixedo, que obviamente nunca vamos a llegar a reflejar eso que para nosotros significaba Salvador Freixedo, sus enseñanzas, todo lo que él aportaba al mundillo del misterio y todo lo que él criticaba también de esto, ¿no? Muchos con nosotros. Mira, un último ejemplo, que es una cosa maravillosa, y ahí la tiene el que quiera enterar, los círculos de las cosechas. El que esté enterado de eso, esos dibujos enormes que aparecen encima de los campos de trigo, de avena o incluso de maíz, pero sobre todo de cereales bajos, que cada año son más complicados, es algo que casi con la tecnología moderna, hoy día, no lo podemos hacer casi. Fíjense, amigos, en aquel entonces Salvador Freixedo le daban voto de confianza a todo lo que era el fenómeno de los crop cycles, de los círculos de las cosechas. Yo todavía sigo pensando que algunos de esos círculos de las cosechas no están hechos por humanos. Lamentablemente todos aquellos que han investigado ese fenómeno, no se les ha ocurrido, y es gente que a veces maneja mucho dinero como para hacerlo, contratar a una de estas empresas que hacen publicidad y que utilizan esa forma de expresión artística sobre los círculos de las cosechas como para mandarles un reto, ¿no? A lo mejor pagarle 50,000, 100,000 dólares a una de estas empresas, pero decirles, necesito que me hagas un círculo de las cosechas semejante al que hizo la respuesta de el mensaje del telescopio Arecibo. ¿A qué me refiero?
Me refiero a un círculo de las cosechas que en su momento fue emblemático. Déjenlo busco aquí. Círculo de las cosechas. Respuesta Arecibo. ¿Por qué? Porque muchos de los opositores de este fenómeno creen que esto es fácil de hacer. Creen que estos círculos de las cosechas prácticamente los puede hacer cualquier persona, cualquier empresa, cualquier persona que tenga cierto tiempo, ¿no? Un artista a lo mejor a veces de poca monta, que es tan fácil que cualquiera puede simularlos en un instante, ¿no? Me refiero a amigos. Amigos de la radio, amigos del podcast, voy a agregar un link a esta imagen para que ustedes sepan a la que me refiero. Es el famoso par de crop cycles que aparecieron supuestamente en una noche, en el transcurso de una noche. Uno de ellos es un círculo de las cosechas con una figura tridimensional y el otro es la respuesta a un código binario que se mandó desde el telescopio de Arecibo hacia el espacio. Pues bueno, se supone que esto, según los negacionistas, es muy fácil de hacer. Y cualquier persona que tenga cierto conocimiento de cómo se hacen estas cosas lo puede hacer en una noche. La mejor forma de demostrarlo es pagándole a una empresa que incluso haga estos círculos en el día, pero que lo haga en 8 horas. Si una empresa de seres humanos, pagándoles, es capaz de hacer esto en el lapso de 8 horas, pues amigos, entonces muy probablemente esto sea falso. El detalle es que nadie se ha atrevido a hacerlo. Los círculos de las cosechas, que normalmente están hechos por empresas, son muy burdos, Fíjense bien. Círculos de las cosechas, publicidad. Son muy burdos, jamás tienen la complejidad de los que podrían ser verdaderos, ¿no? Vamos a ver, círculos de la cosecha, publicidad, Inglaterra. Crop cycles, ¿no? Porque los opositores, desde que empezó este fenómeno, siempre han dicho que esto, pues obviamente se trata de una broma, se trata de alguien que está precisamente buscando notoriedad, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar aquí uno de estos círculos que precisamente apareció este año, este año, fíjense bien. Esto obviamente es un círculo de la cosecha fake. Amigos de la radio, amigos del podcast, es un círculo de las cosechas que tiene el logo de Spider-Man, ¿no? Tiene la forma del logo de Spider-Man. Se nota que es un trabajo elaborado, o sea, eso es innegable. Esto no es fácil de hacer, no lo puede hacer cualquier persona, pero jamás es tan sofisticado como los otros, ¿no? Como los que acabamos de mostrar. Entonces, por eso es que en aquel entonces Salvador Freixedo era una de las personas que defendía la autenticidad de los círculos de las cosechas, ¿no? Porque todavía no existían empresas de publicidad que se dedicaran a hacer esto y además nadie, y eso es algo que sigue a la fecha, nadie se ha atrevido a decirle a alguna de estas empresas, a ver, te pago $10,000, pero hazme uno similar al más difícil de los círculos de las cosechas, pero en 8 horas. Y primero lo tienes que hacer de día y luego lo tienes que hacer de noche, porque muchos de los círculos de las cosechas más complejos se elaboran en la noche, amanecen, ¿no? El que conozca, por ejemplo, cómo han ido mejorando las figuras geométricas de todos estos años, por ejemplo, las de este año, que todavía no se ha terminado, bueno, pues las del año todo este año 99, son una cosa increíble, increíble. ¿Vemos los círculos de las cosechas a los cuales se refiere Salvador Freixedo? Porque todo esto está bien datado, ¿eh? A ver, vamos a ver, círculos de las cosechas, crop cycles, 1999, ¿a cuáles se refiere, no? Vamos a ver a cuáles se refiere, porque en efecto cada año se superan, aunque hay algunos momentos donde bajan de calidad, bajan de calidad. Por eso es que existe la creencia, miren, aquí hay uno que está muy interesante. Por eso existe la creencia de que esto pudiera estar hecho por manos humanas. El detalle es que es muy fácil de demostrar, ¿no? Hay que poner a seres humanos a intentar replicar esto en la noche o al menos en
en tiempo récord, ¿no? Miren, aquí está. Se supone que este es del año 1999. Oh, pero es de muy baja calidad la imagen. Deme un momento. Digo, me interesa para que precisamente sepamos a qué se refiere Salvador Freixedo con los círculos de las cosechas de este año, de 1999. Aquí hay uno que es bastante bello, miren. Está un poquito baja la resolución de la imagen, pero al menos ejemplifica y nos muestra a qué se refiere. Es cierto que en aquellos años eran más sencillos los diseños, ¿eh? O sea, a lo mejor las empresas de publicidad de la actualidad sí te podrían hacer uno como estos, pero las de la actualidad, no las de hace 26 años. Entonces, por eso es que Salvador Freixedo aquí suena un tanto cuanto ingenuo al defender este fenómeno, pero visto en su tiempo y a cómo iba evolucionando en aquellas épocas, yo creo que siempre tuvo la razón. Algo hay de extraño, algo hay de místico detrás de esto, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Dice mi estimado Ilumito, lo que pasa es que con estos círculos estamos limitados a nuestro idioma, exactamente, y ese es el reto. Ese es el reto de investigar este tipo de forma de comunicación que sí, que muchos han criticado porque dicen, oigan, en lugar de que estos extraterrestres o estos seres interdimensionales nos dibujen cosas en los círculos de las cosechas o en las cosechas de maíz y de trigo, ¿por qué no mejor llegan y se presentan e intentan hablar con nosotros? Ahí los escépticos tienen un punto, ¿eh? Sería más fácil que estos seres quieran entablar comunicación con nosotros a que nos estén haciendo dibujitos en los campos de maíz, ¿no? Creo que es más importante eso, pero no deja de ser misterioso y de ser algo muy bello, ¿ok? Dice mi estimado Facundo Román, estudia por favor el fenómeno. Pablo Cano hizo un en vivo con Ted Rice. Mi estimado Facundo, lo vamos a ver, pero en el canal de Lo Extraordinario, ¿ok? Muy buenas noches, mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Ilumito, y si estos seres hablan nuestro idioma y nos mantienen atrapados de alguna forma, miren, yo pienso que hay diferentes civilizaciones y cada una de ellas tiene su intención. Yo creo, y esto es mera creencia y mera especulación, que los seres que se pretenden comunicar con nosotros a través de los círculos de las cosechas son civilizaciones muy lejanas en el tiempo y muy lejanas tecnológicamente con nosotros. O sea, es un tipo de civilización que yo creo que ya ni siquiera habla, ya ni siquiera emite sonidos. A lo mejor están en un estado que ni siquiera es de materia y por lo tanto utilizan este método precario, este método tan diferente y tan críptico, y que ha sido motivo para muchas mofas, ¿no? Me imagino que puede ser así. Un saludo a mi estimado Carlos Jica, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo hasta Lérida, España, gracias. Dice mi estimado Ilumito, oye, ¿ya has visto lo de la esfera de Buga? Tal vez sean cosas de Estados Unidos para espiar. Mi estimado Ilumito, hemos desmontado totalmente el fraude de la esfera de Buga en nuestro canal de Lo Extraordinario. Dice mi estimado Facundo Román, Corrado Malanga, el italiano, ¿qué piensas de su investigación? Que es muy interesante y que vamos a estar analizando también su temática a través del canal de Lo Extraordinario. Recuerden que en Lo Extraordinario vemos temas que se salen de lo que es el ámbito de Salvador Freixedo, aunque obviamente también tocan algunas aristas. Siempre, cada vez que puedo y cada vez que es ocasión, menciono a Salvador Freixedo en Lo Extraordinario, ¿eh? Dice mi estimado Facundo, está claro que los dibujos en las cosechas son la firma de los visitantes. No todos, amigos, ¿eh? No todos. Eso hay que tenerlo ya en claro. O sea, de ciertos años a la fecha, ya hay círculos de las cosechas que están hechos por seres humanos. Y obviamente son de muy baja calidad, pero no quiere decir que todo lo que aparezca en las cosechas pues debe de considerarse como comunicación extraterrestre. Miren, voy a buscar aquí publicidad. O sea, hay círculos de las cosechas de Pepsi Cola, ¿eh? Hay círculos de las cosechas de BMW. Publicidad Inglaterra. O sea, hay empresas que le pagan a ciertos conglomerados de artistas que le dicen, oye, pon el logo de mi compañía en un círculo de las cosechas. Miren, aquí hay uno de ellos. Este círculo de las cosechas fue una publicidad de la marca Nvidia, la marca de procesadores. Miren, no es al revés, ¿eh? O sea, no es de que Nvidia haya copiado, a ver, denme un momento,
haya copiado este círculo de las cosechas para hacer un procesador. No, ellos le pagaron a una empresa de publicidad para que hiciera este círculo de las cosechas como una forma de llamar la atención. ¿Por qué? Porque estas imágenes se ven en todo el mundo y es una forma indirecta de hacerse publicidad, ¿no? Es como una broma. Ya la gente está tomando esto como broma. Es decir, los mismos opositores de este fenómeno se han encargado de desvirtualizarlo, de demeritarlo, de precisamente quitarle lo mágico y lo sublime. Es muy triste, pero ni hablar, es así. Un saludo, mi estimado Alexander. Un saludo hasta Costa Rica, pura vida Costa Rica. Gracias por estar aquí con nosotros, dice Javierus. Esos dibujos me recuerdan a la película de Señales. Exactamente, la película de Señales está basada en este fenómeno de los crop cycles. Fíjense todo lo que vamos a aprender escuchando a Salvador Freixedo. Ni se entera de eso, porque, no sé, está más atenta a saber qué dice la Obregón y compañía. Exactamente, la gente está más entusiasmada en aprender de las estrellas de la televisión o ahora de los influencers y no piensa en estas cosas, pero miren, poco a poco estamos calando en la sociedad. Por eso es importante que nosotros aterricemos muchos de estos conceptos que a veces cuando los sacamos hacia la sociedad son tan complejos o a veces tienen tantos puntos débiles que tenemos que tomar lo mejor de cada uno de estos conceptos para que cuando los divulguemos hacia afuera, pues la gente los cache rápidamente y no dude tanto de ellos, ¿no? Cierto. Y en su larga trayectoria como investigador del fenómeno OVNI se ha topado con muchos contactados, individuos que afirman haber establecido contacto con los tripulantes de los OVNIs. Algunos contactados desaparecen, otros terminan internados en algún psiquiátrico y otros llegan a suicidarse. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cuestión? ¿Engañan los contactados o crees que son engañados? A otros les va bien, les ha ido muy bien, de modo que hay de todo absolutamente. He conocido a muchísimos contactados y sigo conociendo, ¿entiendes? Porque los hay, no hay que irse a América, aquí pasa, hay muchos tipos de contactados. Hay contactados porque se les presenta a lo mejor un gris, entonces sí, un hombrecito un típico, un gris. Me imagino que hablo a gente que conoce ya bastante de esto y entonces, claro. Fíjense amigos, Salvador Freixedo recopiló muchas historias de personas que les iba relativamente bien en un contacto con seres no humanos, insisto. O sea, no podemos hablar solamente de extraterrestres, porque puede haber entidades que sean del plano espiritual, del bajo astral, de otras dimensiones que también hagan contacto con la humanidad. En la mayoría de los casos, el contacto es inofensivo, pero hay otros casos que son terribles, donde el contactado prácticamente es una víctima. Sí, entra dentro de la terminología que usamos, ¿verdad? Dentro de la ovnilogía. Pero hay gente a que se le aparece un ángel y que no sabe nada de ovnis y por ahí. Él no se da cuenta de que está hablando también con una entidad extrahumana, que a lo mejor a otro ese mismo ser se le ha aparecido que en forma de gris. Exactamente, o sea, por eso, amigos, siempre hemos recomendado, y Salvador Freixedo decía, cuidado a quien le entregan su mente. Cuidado a quien le están entregando su voluntad para servir de intermediarios con la humanidad. O sea, porque ¿quién está del otro lado de la línea telefónica del contactado, por decirlo así? No lo sabemos. Ser contactado de una entidad no humana equivale a chatear con cualquier persona en un servicio de mensajería donde no hay forma de ver ni la foto ni el video de la otra persona. Es confiar demasiado, es pecar de confiado. Por lo tanto, lo mejor es evitar todo contacto, ¿no? Porque no sabes si allá atrás hay una entidad buena, un ángel, un extraterrestre con buenas intenciones, o un demonio, o un destructor de mundos. No lo sabes. Que los contactados los hay dentro de la ovnilogía, los hay fuera de la ovnilogía ya en forma de místicos o de videntes, etcétera. Los hay de todos los tipos. Y créeme, a unos les ha ido mal, pero a otros les ha ido bien. A la larga, todos son manipulados, ¿verdad? A la larga, todos los contactados son manipulados. Todos los contactados sufren consecuencias de su experiencia de contacto. Es decir, amigos, es demasiado el riesgo, ¿no? Es demasiado riesgo. Es como si de repente a ti te dicen que a lo mejor te van a dar algún salario por hacer un trabajo peligroso y mientras no te pase nada, pues el salario es bienvenido.
pero siempre va a existir un riesgo. Entonces, la mejor forma de evitar cualquier riesgo es evitar la experiencia de contacto, amigos. Además, miren, esta grabación es de 1999. Todavía estaba muy vivo el fenómeno de los contactados. ¿Notan cómo ya no hay nuevos contactados? ¿Notan cómo ya no hay personas, por ejemplo, que tengan 20 años en la actualidad, 30 años en la actualidad, y que su experiencia de contacto pues sea tan viral como en su momento los contactados famosos del siglo XX? Sixto Paz, Giorgio Bon Giovanni, etcétera. ¿Se fijan cómo ya no hay unos contactados virales como existían a mediados y a finales del siglo XX? Amigos, porque mucha de esa gente dejó de divulgar esta experiencia porque la pasó mal. La pasó muy mal. Entonces, algo hay que hacer. Ese fenómeno siempre hay que recomendar que las personas lo eviten. La mente la manipula, incluso para el bien, como tú haces con un niño, por ejemplo, con un perro, como te decía antes. A un perro tú lo manipulas como te da la gana, pero lo manipulas no siempre para mal, sino a veces para bien. Y haces, por ejemplo, qué sé yo, le das una comida una especial, o le pones unas inyecciones que él cree a lo mejor que son malas y son buenas, etcétera. Los seres superiores siempre dominan a los inferiores. Incluso entre los humanos, que todos somos iguales, los poderosos hacen lo que les da la gana con los inferiores. Exactamente, amigos. Y yo creo que estas analogías con el mundo animal eran muy didácticas por parte de Salvador Freixedo, pero también eran muy desesperanzadoras, ¿no? O sea, de repente que estos seres nos vean como sus mascotas, o que estos seres nos vean como sus ratas de laboratorio, o que estos seres simplemente nos consideren como bacterias, sí nos denigra bastante, ¿no? Ahora, toda forma de vida que tenga cierto grado de inteligencia es digna de respetarse, ¿no? O sea, y en eso nuestra humanidad ha dado pasos agigantados. O sea, ahorita ya la gran mayoría de la humanidad respeta a sus mascotas, procura respetar al mundo animal, ya no exterminamos por exterminar. Ya tratamos de ser cada vez más sustentables, más sostenibles con el ambiente. Entonces, si nosotros, que somos una civilización demasiado nueva, y apenas empezamos a caminar ese largo camino de la evolución planetaria, ya somos conscientes de que toda vida es valiosa, y más si tiene cierto grado de inteligencia, ¿por qué estos seres no nos respetan a nosotros que somos seres inteligentes? Esa es la gran pregunta, esa es la gran duda. Un saludo, mi estimado Samuel, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimada Ángela, bienvenida al directo. La verdad es que nunca se deja de aprender con la inigualable voz, con la eterna voz de Salvador Freixedo. Incluso siendo tan iguales como nos dice la Constitución que somos, ¿verdad? Los ricos en este país, como en todos los países, no van a la cárcel. Y en cambio los pobres, por robarse, qué sé yo, 1,000 pesetas del bolsillo de otro, pues van a la cárcel tranquilamente. De modo que los de arriba siempre manipulan a los de abajo. Algunos son buena gente y los manipulan pues para el bien, incluso para hacerle bien, y otros en cambio pues lo hacen para beneficiarse ellos. No sé si me ando mucho por las ramas, pero es que hoy mi ovnilogía es de un sello totalmente diferente. Yo no ando... Estamos escuchando una ovnilogía de alto nivel. A veces Salvador Freixedo se inspiraba en estas entrevistas que obviamente eran radiofónicas, pero donde Salvador Freixedo estaba al teléfono. Hizo muchas entrevistas así, muchas de ellas se escuchan terrible, pero gracias al aporte de los miembros de este canal y a los mecenas de iVoox es que nosotros hemos comprado herramientas de inteligencia artificial que mejoran bastante la voz y vean, se escucha impecable. Ahora, ¿dónde pueden escuchar ustedes estos audios sin mis interrupciones? En el espacio de iVoox de los podcasts de Salvador Freixedo. El enlace está en la descripción, por favor suscríbanse. Suscríbanse a ese espacio porque estamos subiendo mucho material restaurado. No se lo pierdan. Persiguiendo casos, yo me voy a las raíces del fenómeno, a la filosofía del fenómeno, a lo que a mí me interesa del fenómeno. ¿Y en qué me interesa? En que me hace evolucionar mentalmente y moralmente. Era nuestro interés tratar el tema OVNI en profundidad y por eso lo queríamos hacer con Salvador Freixedo. Salvador, las apariciones de la Virgen también contienen elementos muy semejantes a los que presentan el fenómeno OVNI. ¿Cree que las apariciones marianas son otras estrategias utilizadas por esas entidades extrahumanas? Sí, no tengo la menor duda.
el que conozca bien cómo es toda la casuística mariana se quedará pasmado ante 40.000 cosas. Fíjense, amigos, esto es ovnilogía avanzada, porque durante mucho tiempo se pensó que las apariciones marianas eran solamente una representación espiritual o fenómenos paranormales. Pero hubo que hacer mucha reflexión y mucho trabajo de especulación para al final entender que no, que las apariciones marianas eran otra forma de fenómeno ovni. Y eso en su momento, en los años 70 y 80, cuando por primera vez se planteó la situación, al menos ante los grandes medios, fue un escándalo monumental. Porque mucha gente dijo, ¿cómo es posible que digan que detrás de las apariciones de la madre de Jesús, de la madre del Hijo de Dios, son una representación, es otro tipo de representación del fenómeno ovni? Pero ya a la distancia cada vez calza más la idea, ¿no? Cada vez nos convence más la idea y la verdad es que es totalmente lógica. Yo no sé por qué no se les había ocurrido antes. Pequeños detalles, ¿verdad?, que son iguales en la ovnilogía y en la mariología, son exactamente iguales. Me encanta ese término, mariología, en efecto. Casi los mismos elementos que aparecen en el fenómeno ovni tienen una réplica en cada una de las apariciones marianas. Mensajes apocalípticos, apariciones de un ser que de repente es de una forma, pero luego va adquiriendo otra conforme al imaginario colectivo de los testigos, al nivel intelectual de los testigos, exigencia de sacrificios, o bien exigencia de construcción de un templo. Siempre hay agua cerca, etcétera, etcétera, luces en el cielo. Que a veces como que se les escapa. Por ejemplo, maneras de aparecerse la Virgen, muchas veces se ha aparecido en auténticos ovnis, se ha aparecido en bolas de fuego, en bolas no tan de fuego, sino en una especie de esferas luminosas. Fíjense cómo es otra constante con respecto al fenómeno ovni. O sea, hay esferas, hay seres que revolotean a su alrededor, hay pérdida del espacio y tiempo, hay pérdida de la memoria para los testigos. Es decir, quitamos solamente el elemento de que ese ser que se aparece tiene la forma de una virgen, o el testigo lo interpreta como la Virgen María, o la Madre de Dios, o la Virgen del pueblo. Quiten ese elemento y todo lo demás es fenómeno ovni puro y duro. Y se ha aparecido con formas también muy parecidas a cómo se han aparecido a veces a los contactados o los que han sido aducidos también, pues describen a lo mejor unos seres que se parecen mucho a lo que luego terminó siendo la Virgen, porque tú sabes que hasta en Fátima, por ejemplo, los niños no decían la Virgen, decían la señora, porque era una señora muy rara, una señora bajita, que parecía una niña. Exactamente, miren, vamos a ver las imágenes de cómo fueron las primeras descripciones de la Virgen de Fátima, antes de que la ilustración o antes de que la iconografía del evento la transformara a lo que es en la actualidad. Descripciones iniciales del aspecto de la Virgen de Fátima. O sea, cuando los pastores que tuvieron esta primera experiencia de contacto describieron a la Virgen de Fátima, obviamente, no se parecía en nada a una virgen, ¿no? El aspecto original de la Virgen de Fátima. Aquí está, miren. Este era el aspecto original. A ver, busco una imagen que sea de alta resolución, que creo que va a ser esta. Este era el aspecto original, lo que describieron los niños, miren. Aquí lo estamos mostrando, amigos de la radio, amigos del podcast. Ustedes saben que estos directos son muy visuales. Yo los invito a que vengan precisamente a nuestro video de YouTube para que disfruten de estas imágenes, ¿no? Este era el aspecto original que describieron los niños. O sea, una especie de ser medio extraterrestre, medio extraño, que vestía de una forma muy diferente, como una especie de traje parecido al del hombre Michelin, ¿no? Porque estaba hecho con burbujitas todo, ¿no? Ya luego, cuando entra la Iglesia Católica, cuando empieza a haber lucro de todo esto,
pues se hizo la representación actual de la Virgen. Miren, aquí está precisamente una comparación. Aquí hay una comparación muy interesante de cuál es el aspecto actual de la Virgen, de cómo se vende en la actualidad a la Virgen y cuál era el aspecto original. Nada que ver, ¿no? O sea, en la imagen del lado izquierdo está pues el típico arquetipo de las vírgenes que hay en todos los pueblos de todas las naciones católicas, ¿no? Y en la parte derecha está la imagen original. Cómo realmente la describieron los niños, los primeros testigos, los contactados originales. Entonces, por eso, cuando Salvador Freixedo y muchos otros afirman que en realidad los seres que se hacen pasar por las vírgenes no son más que un disfraz más que adquieren, los seres extraterrestres o interdimensionales que nos visitan, pues tienen mucha razón. Y con un vestido también muy raro que no se parecía mucho. Después se lo pusieron ya un manto y una corona y como siempre. Y así o sea, ha pasado en 40.000 ocasiones. Y luego ángeles también que tienen unas maneras de aparecerse tan extrañas que uno se queda pasmado y dice, pero bueno, ¿cómo este ángel, por ejemplo, tiene pezuñas? Como algunos ángeles se han aparecido. O como la Virgen, por ejemplo, que se llama en Nazaret, hablaba en un idioma que no entendían los niños. Y por fin parece que la Virgen se dio cuenta y dejó de hablar francés y les habló en creol, que era el idioma que ellos hablaban. Y no la entendían. Ahora resulta que la Virgen María no sabe con precisión qué idioma se habla en el lugar donde se aparece. O sea, este tipo de fallos denotan que no estamos hablando de divinidades. Y una divinidad, pues al menos, pues, conoce a quién se le va a aparecer. Conoce hasta tus pensamientos, ¿no? Tiene poderes muy por encima de cualquier civilización del espacio y tiempo. Pero estas representaciones no cometen fallos, se equivocan, todas sus profecías son puras mentiras, nunca le atinan al futuro, etc. O sea, es fenómeno ovni puro y duro disfrazado de aparición celestial. Dice mi estimada Iladian, en su momento, bueno, ya después la pusieron anticuada a la Virgen, le cambiaron la moda, exactamente, ¿no? Cuando en realidad se trataba de un ser que tenía una apariencia totalmente extraterrestre, la tuvieron que cambiar porque obviamente si la representan exactamente igual a como lo describían los niños, pues la gente iba a tener miedo de adorar a esta imagen. O sea, si la Iglesia Católica hubiera sido precisa con la descripción de los primeros testigos de las apariciones de Fátima, pues ¿quién va a ir a venerar a una cosa así? A un bicho como este, ¿no? Por lo tanto, tuvieron que cambiarle el aspecto al tradicional, al de toda la vida, a cómo es el arquetipo de cómo debe de lucir una virgen, ¿no? Una virgen católica, debe de lucir así. Pues así la representaron, ¿no? Dice mi estimada Iladian, estas son divinidades chungas y turbias. Exactamente, divinidades que están ahí para distorsionar la realidad, para confundir, para demeritar nuestra fe, para desviar la atención de nuestra fe a otra cosa, cuando deberíamos de estar adorando al Dios que le da cuerda a los electrones, como decía Salvador Freixedo, ¿no? O como en Garabandal, por ejemplo, se les presentó con una especie de estandarte, pero tenía unos garabatos que los niños no entendían qué quería decir aquello y nunca lo supieron porque no se tomó el trabajo de explicárselo, etcétera. Hay 1000 detalles. El que conozca bien a fondo, sin la vestimenta ya eclesiástica que le han puesto después a Lourdes y a Porán y a toda la cantidad que hay de apariciones marianas, y que la conozca en sus inicios, entonces verá que hay unas cosas increíbles de paralelos, ¿verdad? En los olores, por ejemplo, también olores muy buenos, olores muy malos. Yo he estado en la de Sevilla, estaba ahí hablando toda la noche con el bendito de Clemente, y las cosas que me contó también interesantísimas. Exacto, o sea, los efectos físicos que ocurren o que forman el entorno de una aparición mariana también son muy parecidos a cuando se presentan estos extraterrestres, estos llamados extraterrestres. Efectos de magnetismo, emisión de olores raros, sobre todo tipo químico o putrefacción,
Y esto depende de la naturaleza del ser que se está disfrazando de virgen, ¿no? Mucho se relaciona que precisamente los seres benévolos tienen olores bonitos y los seres malévolos huelen a podrido, ¿no? Entonces, ¿qué Dios o qué aparición divina va a generar estos efectos tan mundanos, ¿no? Tan básicos? Y he estado en esta de Ladeira do Piñeiro también bastante al principio, y he visto cómo ha ido evolucionando y las cosas que me contaba aquella mujer que se la llevaban por el aire, igual que le ha pasado a qué sé yo, como le pasó al Cabo Valdés o a estos contactados ya de ovnis. Pues esta también, a la vidente esta se la llevaban por el aire, pero se la hacían perderse entre las nubes. A ver, vamos a ver este caso, porque recuerdo haberlo escuchado alguna vez en un programa de Iker Jiménez. La mujer que levitó, la mujer que levitaba en Portugal, tengo entendido que era, por Los Ángeles. Una historia fascinante, ¿eh? Fascinante. A ver, no, esta no es. Era una mujer que levitaba. Le voy a quitar el elemento de Portugal. La mujer, ¿cómo se llama? Piñeiro. Porque es muy interesante, ¿eh? Uy, fíjense que no está. Tendremos que investigar un poco más al respecto. Creí que iba a encontrar el caso rápido, porque alguna vez vi, y esto lo estaba buscando en el canal de Iker Jiménez, alguna vez vi un comentario, un relato de este caso que es muy interesante. Lo voy a investigar y lo vemos en nuestro ordinario, ¿les parece? Luego volví a bajar, claro. En fin, que son cosas que para el que nunca ha estado metido en esto le suenan a locura. Y por eso, pues, yo le digo, pues nada, sigan viendo programas de televisión si quieren, pero mucho mejor sería que se asomaran ustedes a estas cosas que nos hacen discurrir un poco más sobre la esencia de la vida que hacemos aquí, etcétera, etcétera. Es lo bonito del fenómeno ovni, amigos, que nos hace dudar, nos hace imaginar. En tiempos recientes creo que se nos ha pasado la mano con la imaginación. Se hablan muchas tonterías y se dicen muchas cosas sin sustento. Pero a pesar de eso sigue siendo un tema muy atractivo, sigue siendo un tema del cual uno puede aprender bastante. Definitivamente, amigos. Eso es definitivo. Entonces es algo que nosotros debemos de comprender y de aprovechar. Sin duda, las apariciones marianas y el fenómeno ovni contienen elementos muy semejantes, incluso los mensajes que reciben los videntes son muy parecidos a los que reciben los contactados. Pero hay otro aspecto muy inquietante detrás del fenómeno ovni. Nos referimos a las abducciones. Realmente, Salvador, los abducidos están siendo víctimas de ciertos... Puros temas polémicos, amigos, y las respuestas son maravillosas, ¿no? Un saludo, mi estimado Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Ya te había saludado, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. La opinión de Salvador Freixedo es muy interesante con respecto a este tema, las abducciones. Mucha gente los toma a broma, ¿eh? Ay, qué padre sería que me llevaran a una nave, me analizaran, me llevaran a su planeta. No. Las abducciones son terribles, son delitos cósmicos terribles. ¿Experimentos genéticos por parte de esas presuntas entidades o se trata de una puesta en escena con fines desconocidos? Bueno, el fenómeno de las abducciones es de lo más interesante que hay ahora, ¿entiendes? Es un fenómeno complejísimo. Lo que pasa es que ahora parece que estamos descubriendo, y esto no es que lo descubra yo, que sí, que los militares de ciertos países, sobre todo, también se están valiendo de las abducciones para hacer ellos también sus abducciones, y ellos hacen sus abducciones y se camuflan diciendo que son de extraterrestres y las hacen ellos, y viceversa. Ellos también aprenden de los que han sido abducidos realmente por extraterrestres, entonces ellos vuelven a raptarlos para aprender algo, ¿entiendes? Posiblemente, amigos, todas las abducciones hayan sido realizadas por servicios secretos, ¿no? O mitad y mitad, o cierto porcentaje. Pero lo que sí es cierto es que muchos han aprovechado ese fenómeno, esa histeria colectiva, para cometer atrocidades. Para que luego cuando la gente regresa en sí, le eche la culpa a seres extraterrestres, en lugar de precisamente indagar si esto fue parte de una especie de secuestro, una especie de manipulación química,
sobre todo con estas sustancias de sometimiento, ¿no? Dice mi estimada Iladian, en estos tiempos podemos ser más críticos, ya que supuestamente tenemos más información y educación. Supuestamente, mi estimada Iladian, pero fíjense, que nosotros seamos críticos en esta comunidad no quiere decir que sea la norma, amigos, Allá afuera en la comunidad del misterio hay muchas barbaridades. Hay gente que se cree todas las tonterías de la conspiración, todo lo que ven en TikTok, todo lo que ven en Facebook. Poco a poco tendremos que ir dando la lucha para que estos temas se dignifiquen y regresemos a las bases. Miren, nosotros aquí tenemos una fuente de información que es la voz de Salvador Freixedo, que nos ayuda mucho a mantenernos ecuánimes. Sí, Salvador Freixedo manejaba información de aquel entonces y la procesaba y a veces la descartaba. Nosotros tenemos que ser igual que él. No podemos defender lo indefendible en la temática del misterio. Sobre todo, que lo que les interesa a ellos es la manipulación de la mente. Y en eso, créeme, lo que se ha hecho ya desde la década del 50 es increíble. La humanidad no lo sabe y más vale que no lo sepa la cantidad de experiencias terribles que se han hecho para manipular mentes. Y hoy día, por ejemplo, vamos estando casi seguros ya de que la muerte de los Kennedy fueron hechas, ahí no eran experimentos, ahí ya era poner en práctica experiencias que se habían hecho, hacer que este individuo, por ejemplo, el que mató a Robert Kennedy, Larry Oswald, ¿no? Esto, amigos, en la actualidad empieza a tener cierta vigencia porque pareciera que las nuevas tendencias, las nuevas hipótesis de la muerte de los Kennedy, no solamente del presidente, sino del senador, su hermano, pudieron haber sido a través de la manipulación de la mente del proyecto MK Ultra, Donald Trump viene prometiendo desde su primer mandato que va a revelar esa información y nada más no llega a eso. A lo mejor está reservado para tiempos electorales. Lo pusieron allí, él estaba como un robot, y apareció, allí estaba entre la gente que había, pero sabes que Robert Kennedy se acabó de hablar en un sitio y salía en un hotel, no por la puerta grande, sino se escapaba, como hacen a veces los políticos de la gente importante para que no los molesten, se escapaba por una especie de cocina o por una puerta trasera. Pero había una mujer que tenía un traje con lunares y era el condicionamiento que él tenía para cuando veía a alguien vestido con lunares, por su cerebro, por decirlo así, empezaba a sintonizarse ya con otras mentes, que en este caso eran microondas que le enviaban y era que tenía que disparar. Y efectivamente vio. Sí, dicen que precisamente los dos artífices, o sea, los autores materiales de esos terribles magnicidios de Estados Unidos, que cambiaron la historia de Estados Unidos, el rumbo de la historia de Estados Unidos, pues muy probablemente fueron agentes programados, personas que involuntariamente, en estado inconsciente incluso, actuaron como autómatas después de, obviamente, haber recibido pues un proceso de manipulación, ¿no? El famoso proyecto MK Ultra. Dice mi estimado Facundo Román, las miles de personas que desaparecen a nivel mundial, es imposible que sea solo terrenos, son los visitantes. ¿Quién sabe, mi estimado Facundo? Yo pienso que detrás de las desapariciones masivas que hay en la actualidad están las mafias organizadas. Es crimen organizado. Por eso se fomentan este tipo de ideas en la cultura del misterio, para desvirtuar a los verdaderos autores intelectuales, a los verdaderos autores materiales de estos delitos. Es mejor que la gente crea que la gente está desapareciendo, o sea, para los intereses de las élites, ¿no? Es mejor que la gente crea que la gente está desapareciendo porque los extraterrestres los están raptando, a que la gente se dé cuenta que estos son actos de la delincuencia organizada de cada país, para reclutar nuevos integrantes, para tráfico de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Dice mi estimado Benedicto Monster, yo he llegado a pensar que sí hay entidades buenas, pero no nos contactan porque deben dejarnos de crecer por nuestra cuenta, lo cual nos deja a entidades que quieren aprovecharse o dañarnos. Mira, mi estimado Benedicto, en efecto, yo entiendo la parte de las entidades buenas, ¿no? Ellos confían en nosotros, ellos saben que nosotros vamos a salir adelante, que nos podemos defender de las malas. El problema es, yo no sé por qué estas entidades malas actúan con tanta impunidad.
¿Por qué se les deja hacer lo que se les pega la gana? Y yo por eso muchas veces, he sido muy duro también con las entidades buenas. O sea, pandilla de inútiles también, ¿eh? Pandilla de inútiles. O sea, es como si nosotros de repente viéramos a dos niños peleándose en la calle. Y por no intervenir, porque nosotros nos vamos a poner a defender a un niño del otro, no vaya a ser que terminemos dañándolos, pues estamos pecando de omisión. Estamos dejando que uno se aproveche del otro, aunque los dos sean niños. Entonces, claro que hay que intervenir. Si tú estás viendo una injusticia, tienes que intervenir. Ahora en la actualidad ya la gente ni interviene, ahora graban para ver si se les hace viral en TikTok. Para ver si meten un viral en YouTube Shorts. Ya nadie interviene. Eso no es bondad. Eso es valemadrismo. Eso es indiferencia, eso es apatía. O sea, lo podemos ver de las dos formas, ¿no? Ay, los seres buenos no intervienen porque nos respetan muchísimo. Y saben que si intervienen, pueden causar un daño en nuestra historia. Pero hay veces que hay que intervenir. ¿Dónde estaban los seres buenos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde estaban los seres buenos durante la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde estaban las entidades buenas en el momento donde explotaron la primera bomba atómica sobre la población civil de Hiroshima? O sea, no intervenir cuesta vidas. Vidas humanas. Ellos, a gusto, no intervienen y no les pasa nada. Pero la sangre la ponemos nosotros. Pero el dolor lo ponemos nosotros. Es un problema, ¿no? Dice mi estimado Carlos Jica, pues en la montaña de Montserrat hay una base y ha habido muchas abducciones. Mi estimado Carlos, habría que confirmarlo, son casos muy interesantes. Dice Benedicto, no me deprimas, no me digas que los abrazos y no balazos ya llegaron a niveles cósmicos. Es que lo acabas de decir tú, Benedicto. Equivale a eso, ¿eh? Equivale a eso. Yo no intervengo en este planeta porque estos seres son muy inteligentes y se pueden defender. A lo mejor dentro de 5,000 años podrán liberarse de esta especie que quiere someterlos, ¿sí? 5,000 años de dolor. 5,000 años de sufrimiento, de hambre, de padecimientos, de guerras. Y lo peor es que ellos saben cómo resolverlo. Las entidades buenas saben cómo resolverlo. Tienen la solución. Lo han hecho en otras ocasiones. Lo han hecho en otras civilizaciones. Entonces, esa indiferencia, esa apatía, pues es pecar de omisión. Es como ver que alguien está robando la casa de tu vecino y tú pienses, algún día el ratero se va a arrepentir. Por lo tanto, no lo voy a denunciar, no voy a hablar al 911 o al número de emergencia de su país, el país de cada uno de ustedes. Porque de seguro el ratero va a reflexionar. Sí, pero están robando la casa de tu vecino, cabrón. Tienes que hablar. El deber moral es hablar, es tratar de impedir el mal. No dejarlo hacerlo a sus anchas. La parte que yo no entiendo, amigos. A lo mejor no soy tan espiritual como para conformarme, ¿no? A lo mejor no soy tan espiritual ni soy tan filosófico como para entenderlo. Pero no me gusta esa actitud también de los seres buenos. O sea, ser bueno es intervenir. Es hacer justicia. Una mujer pasó el Robert Kennedy y le pegó el tiro, lo mató allí. Y luego él dice y juró, siempre perjuró que él no sabía cuándo había disparado. Eso es, nada más por decirles, una prueba de todas las experiencias terribles que se han hecho sobre la manipulación de las mentes. Y eso es lo que está muy envuelto en todo esto de las abducciones, ¿entiendes? Lo más grande que hay es eso, cómo manipulan la mente para arriba y para abajo. En su obra La amenaza extraterrestre sostiene que el fenómeno ovni está relacionado con los enormes cambios sociales, políticos, económicos y religiosos que estamos observando en nuestros días. Eso sigue siendo vigente, ¿no, amigos? Han pasado ya 26 años de esta entrevista y sigue siendo vigente. Tanto así que vean cómo se ha modificado tanto el discurso y la interpretación del fenómeno ovni. Antes se pensaba, y no sin razón, aunque sí ingenuamente, que los gobiernos lo sabían todo, que los gobiernos tenían pactos secretos con estos seres. Ahora nos hemos dado cuenta que los gobiernos no tienen ni puñetera idea.
que no saben nada, que no tienen nada, que están tan en vilo como nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que estos seres han hecho muy bien su trabajo, que no han necesitado pactar con nadie porque saben el poder que pueden ejercer. Por lo tanto, creo yo que eso ha elevado la dosis de peligrosidad. Dice mi estimado Facundo, ¿dónde están ahora estos seres en la franja de Gaza con semejante genocidio? Exactamente. ¿Dónde están los seres buenos? ¿Dónde están? ¿Allá lejos, observando las cosas y sin intervenir? Eso equivale a la persona que está viendo que están golpeando a una mujer y en lugar de meterse a defenderla, la graba la escena para subirla a TikTok. A eso equivale. A cobardía. Entonces, si los seres buenos que están allá afuera no intervienen, para mí no son buenos. Para mí son cobardes. Y hay que decirlo con todas las palabras. Si no van a ayudar, entonces que ni se metan. Entonces que no vengan aquí y nos manden sus avatares. Entonces que no vengan aquí y nos den su filosofía. Que no nos prometan salvación. Porque nos hemos dado cuenta que son una bola de cobardes todos ellos. Y aquí estoy metiendo incluso a los dioses buenos también. ¿Por qué, amigos? Porque ellos no sufren, ¿eh? Muchos dicen, Monster, está siendo muy injusto. Me vale un cacahuate, como decía Salvador Freixedo. Ellos no sufren. Ellos no padecen hambre. A ellos no se les mueren sus hijos en sus brazos. Ellos son eternos. Por eso pueden decir, yo confío en esa humanidad y que dentro de 5,000 años saldrán adelante. Sí, pero son 5,000 años de sufrimiento, de desgarro, de tormento, de tortura prácticamente para nuestra civilización. Entonces yo también invito a que seamos críticos con esto, ¿no? Dice mi estimado Facundo, bueno, está claro quién es el Dios de los judíos. Nada más y nada menos que uno de estos malos visitantes, exactamente. Pero de ese tipejo, de ese pobre diablo que era Yahvé, Jehová, pues obviamente sabemos el papel que lleva, sus capacidades, etc. Yo aquí estoy hablando de los verdaderos dioses, amigos. De esos que supuestamente son buenos. De esos que supuestamente nos protegen, nos crearon. Entonces, ¿por qué tan fácilmente un ser de baja estofa como Yahvé puede hacerse pasar por Dios, destruir esta civilización con sus ideas patológicas, y los dioses buenos se cruzaron de manos? ¿Por qué hay tanta impunidad? Eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo. A lo mejor son pensamientos de muy baja estofa también de mi parte, pero que alguien me explique. ¿Dónde está la filosofía que explica exactamente por qué los dioses buenos permiten esto, ¿no? Dice mi estimado Benedicto XVI, ya que lo mencionas, las desapariciones, hace años trabajé en una empresa muy conocida de productos lácteos. Cuando entré apenas había cometido el error de vender camionetas refrigeradas con los rótulos. Ay, ¿me vas a contar esa historia, Benedicto? ¿Me vas a contar la historia de las apariciones que hubo de muchos niños dentro de camionetas refrigeradas aquí en México? Que ocurrieron hace 10 años, ¿no? Ese es un caso terrible, hermano. Ese es un caso terrible. Un saludo, mi estimado David. Gracias por estar aquí con nosotros. David es miembro del canal, amigos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando a este espacio y a los demás espacios, aquellos que son miembros del canal. Gracias a sus donativos. Es que estos audios se están escuchando también esta noche, ¿eh? Comenzamos un poquito mal el directo porque programé mal el audio, pero ahorita se está escuchando perfecto. Dice, ¿cuántos seres son de estos malos? ¿El Jehová es uno o son más? Miren, dependiendo de la época. En la época previa a la llegada de Jesús de Nazaret, estos seres se contaban por miles. Se especula que eran alrededor de 25,000 seres, que eran traidores a la causa de la humanidad, que eran rebeldes. 25,000, eran un montón, ¿eh? Eran un montón. No todos ellos se hacían pasar por dioses. A lo mejor de los que se hacían pasar por dioses eran unos 100, 150. Después de que viene Jesús, se encarceló a la gran mayoría de esos seres. Y por lo tanto, después de los tiempos de Jesús a la fecha,
solamente sobreviven 12 seres. Jehová, el ser que se hacía pasar por Jehová, es uno de ellos. Es el líder de ellos. Todavía está vivo y todavía está en este planeta. Pero ya no tiene el poder que tenía antes. Entonces son bien poquitos. Es cierto que los seres buenos ya hicieron un acto de justicia. Encarcelaron a la mayoría. Pero esa es otra cosa que yo tampoco entiendo. Y de estos conceptos, para hablar un poquito más elevado, lo vamos a hacer en el canal de Urantia TV, que es mi canal, mi cuarto canal, en el cual yo hago especulaciones en base a esa revelación. Los directos son los miércoles. Todavía no sé si mañana vaya a poder transmitir, porque a lo mejor voy a hacer un viaje de trabajo el día de mañana. Pero si se cancela el viaje o si regreso a buena hora, yo les aviso si voy a hacer los directos de Urantia TV, que son los miércoles en la noche, y luego lo extraordinario Noctámbulos, que son los miércoles a la medianoche. Todavía no sé si mañana vaya a ver esos directos. Pero a lo que me refiero es, ¿por qué no los encarcelaron a todos? ¿Por qué dejaron a 12? O sea, es como si de repente hay un acto vandálico en nuestro barrio y llega la policía y se lleva a 100 pandilleros, pero deja a 2 libres. Pues con esos 2 bastan. Para que la calle, para que la colonia sea insegura. Llévatelos a todos, puñetas. Llévatelos a todos. No, dejaron a 12. Esas son las cosas que yo no entiendo del mundo espiritual positivo. Parecen tontos, parecen tarados, ¿no? Dice mi estimado Facundo. No puedo leerlo exactamente el comentario, lo voy a mostrar, ¿ok? La persona que eliminó a Bob Kennedy está vivo aún y en un documental el tipo afirma que no recuerda absolutamente nada. MK Ultra, exactamente. Es uno de los mejores ejemplos de cómo podría ser real esa famosa teoría de la conspiración del MK Ultra, ¿eh? Dice mi estimado Benedicto, esas camionetas se les dio un uso terrible. Sí, vamos a hablar de ese caso, ¿verdad, mi estimado Benedicto? Mira, de esos casos solamente vamos a poder hablar cuando hagamos directos en Kik, porque hay imágenes, hay videos, hay videos. Mi estimado Benedicto está hablando precisamente de un caso criminal horrible que ocurrió aquí en México, de desaparición de muchos niños, cientos de niños, que mucha gente se lo estaba achacando a cuestiones paranormales. ¿Ven cómo la temática del misterio a veces sirve para tapar hechos criminales? Y por eso es que nosotros no podemos tampoco respaldar cualquier idea que parezca misteriosa. Es muy interesante. Un saludo a mi estimada Jimena, mi estimado Walter, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice mi estimado Walter, ¿de dónde sacas todos esos datos que hablan? Bueno, de la mayoría de las cosas que estamos hablando el día de hoy, pues, estamos reinterpretando, estamos analizando, estamos especulando a partir de las palabras de Salvador Freixedo. Esta es una entrevista del año 1999. Muchos de estos hechos han cambiado. La historia ha cambiado, el mundo de la ufología o la ovniología, como le gustaba decir a Salvador Freixedo, también se ha modificado. Entonces son datos pues que están de aquí por allá y contribuciones de, no investigaciones mías porque yo no soy investigador, para nada soy todo lo opuesto a un investigador, pero sí de cosas que he leído, ¿no? ¿Hasta ese punto puede llegar la influencia de los ovnis en nuestras vidas? Pero mira, si tú admites, como yo admito, que nosotros somos unas criaturas de ellos, que ellos nos hicieron a partir de algún simio o por lo como fuera, pues ya tienes más que admitir, no tienes ya más que, es una deducción lógica. La vida humana, la historia humana está totalmente condicionada, dirigida de pe a pa por estos señores. No sé quiénes son unos u otros y probablemente se pelean entre ellos para ver quién tiene más influencia. Es algo así como los países europeos, ¿verdad? Francia e Inglaterra en África se peleaban a ver quién tenía más influencia sobre los negros de Uganda o de Burundi, ¿entiendes? Y eran peleas que se hacían en Londres o en París, de los cuales los pobres ni se enteraban. Bueno, pues entre ellos, probablemente por allá arriba también hay grandes peleas para ver quién influye más. Mira, yo en este... Eso calza bastante con las dudas que ahorita teníamos, ¿no? O sea, ese enfrentamiento entre entidades, entre comillas, buenas y entidades evidentemente malas, pues es lo único que podría explicar
¿por qué la apatía y lo inútil de unos y por qué la hazaña de los otros? Porque amigos, si de repente hiciéramos una evaluación, aún con las mejoras que ha tenido este mundo de cierto tiempo a nuestra fecha, pues pareciera que los malos están ganando, ¿eh? Entonces uno dice, bueno, por si existen entidades buenas allá arriba, pero a lo mejor no son tan inteligentes como creemos, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que seres de baja estofa hagan lo que se les pega la gana aquí y esta gente ni meta la mano? O cuando lo hace mal, ¿no? Dice mi estimado Facundo. También yo me pregunto y me rompo la cabeza pensando en Jesús. Si fue Dios, ¿por qué no hizo justicia con tanta maldad que existe en el mundo? Lo que muchos nos preguntamos. Y no con eso yo quiero invitar a dejar de confiar en esos seres, ¿no? Salvador Freixedo ya en sus últimos años, ya cuando ya estaba muy mayor, él decía, hagan oración. Platiquen con su Dios, platiquen con su ángel guardián. Ese video que es viral en TikTok de la oración al ángel guardián por parte de Salvador Freixedo. Pero también es cierto, amigos, que a pura reflexión, muchas de las cosas que nos han contado del mundo espiritual y de los extraterrestres buenos no calzan con nuestra realidad. No son compatibles con nuestros sentimientos positivos hacia ellos, ¿no? Como que está dispar este amor. Como que nosotros le damos demasiado amor a ellos y ellos a cambio nos dan indiferencia, ¿no? Dice mi estimado Walter, ¿de dónde está sacando esos datos? Si te refieres a la cantidad de seres que había previo y posterior a la llegada de Jesús, es información que estoy sacando de una revelación que se llama El Libro Urantia, del cual nosotros normalmente hablamos en el canal de Urantia TV, @Urantia TV, aquí en YouTube, ¿no? Es mi canal, mi cuarto canal, ¿no? Muy bien, un saludo mi estimado Open Your Mind, gracias por estar aquí con nosotros. Dice David, ¿dónde viven estos seres en la actualidad? ¿Están en la cuarta dimensión o están aquí en la tercera? Mi estimado David, estos seres en realidad tienen una existencia dual, ¿ok? Son seres que tienen un origen espiritual, pero que voluntariamente se pueden materializar. Cuando están en el ámbito espiritual, no pertenecen a ninguna dimensión, porque no tienen materia. Cuando están en el ámbito material, pues están sometidos a nuestras 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, y a la dimensión temporal en la cual nosotros vivimos, ¿no? Y a ellas se someten. Pero normalmente ellos están en un estado de la existencia que no es material, por lo tanto, y en vista de eso, ellos no pertenecen a ninguna dimensión. Ellos son adimensionales, ¿no? Y atemporales también. Dice mi estimado Walter, me gustaría saber de dónde sabes esos 12 seres. Ya explicamos, mi estimado Walter, de dónde saqué esa información. Dice mi estimado Facundo, no seamos ingenuos, como decía el gran Salvador Freixedo. ¿Cuánta razón? Exactamente, amigos. En la actualidad va a haber mucha información que nos quieran colar para justificar a uno y otro bando. Para que nosotros a lo mejor blanqueemos a los buenos y hasta cierto punto también blanqueemos a los malos. No, juzguemos a ambos. Juzguemos a ambos y muchos me dirán, Monster, está siendo muy herético al respecto. Amigos, ¿qué somos nosotros? Criaturas prácticamente las más bajas de las criaturas de la creación, ¿no? De la creación inteligente, de la vida inteligente. Nuestro cuerpo es de origen animal. Nuestro espíritu es primigenio. Nuestra capacidad intelectual es limitada. Entonces, nosotros desde lo más bajo de la creación, como los seres más bajos con vida inteligente que hay en la creación, claro que podemos juzgar hacia arriba. Por supuesto que sí. Ellos a nosotros no nos pueden juzgar, porque ellos tienen la obligación de ser perfectos. Y desde la perfección tú no puedes juzgar, porque la perfección es bondad. Nosotros desde la imperfección, claro que podemos juzgar. Y claro que debemos de exigirle cuentas a la gente que está ahí arriba. O a los disque seres extraterrestres buenos, como quieran llamarles. Pues no que tan buenos. La bondad es justicia. La bondad es ayuda. La bondad es empatía.
La bondad no es indiferencia. Y estos seres disque buenos son indiferentes. Con los malos ya sabemos cómo actúan. Con los malos ya sabemos qué medidas tomar. ¿A qué nos atenemos? Dicen acá en México, ¿no? Con los malos ya sabemos a qué nos atenemos. Pues que siempre van a querer estarnos conquistando, manipulando, dañando, exterminando. Pero con los buenos lo único que nosotros sabemos de ellos es que son indiferentes, apáticos. Entonces, pues estamos perdidos, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos, no? Dice mi estimado Benedicto. Monster, posiblemente esas entidades, algunas ya están sentenciadas, otras en prisión preventiva y estos 12 se ampararon. Algo así. O dieron una mordidilla, ¿no? Una extorsión para poder seguir viviendo. Son temas, obviamente, que es de pura especulación, amigos. Pero eso es a lo que nos invitaba Salvador Freixedo, ¿no? ¡Usen la cabeza! Decía. Es lo que estamos haciendo. Estamos especulando, estamos atreviéndonos a ir un poquito más allá. Sí, vamos a tener un foro aquí de ovnis dentro de una semanita. Vamos a tenerlo aquí en Orense y van a venir gente, pues yo diría los mejores ovnílogos de España van a estar aquí, que son los que realmente tratan seriamente este fenómeno. Y ahí yo voy a leer algunas cosas que van directamente, sería una contestación directa a esto que tú dices. Es decir, cómo la vida humana entera ha sido, desde el comienzo de que apareció el primer hombre, ¿verdad? Tú sabes que no se explican, como mil otras cosas, no se explican cómo hubo un paso tan violento del hombre de Neandertal, que era medio mono, ¿verdad? Era muy torpe, al hombre de Cromagnon. Bueno, pues ese mismo fenómeno se ha dado de muchas otras maneras. Hubo apariciones repentinas que no nos pueden explicar, diríamos, los paleontólogos y los antropólogos, cómo. Los famosos eslabones perdidos o esos saltos evolutivos, prácticamente mutaciones, que han hecho las diferentes especies, incluyendo a la especie humana. Se hizo, y es por eso, porque hubo alguien que metió mano e hizo que esta raza, por ejemplo, en cuestión de 2, 3, 4 siglos, diera un salto que lo hubiera dado, si no hubieran intervenido ellos, lo hubiera dado en miles de años. Bueno, pues en este fórum yo voy a leer alguna cosa que he encontrado muy interesante de algún genio de los que ha producido la humanidad, sobre todo en este último siglo. ¿Cómo tiene estas ideas? Las dice, pero grandes físicos, ¿eh? Dice, no, nosotros somos totalmente una hechura de otros y estamos totalmente manipulados por ellos. Miren, amigos, estas reflexiones de muy, muy alto calado. En su momento a Salvador Freixedo se le criticaba por ser tan atrevido. Hoy es prácticamente temática de todos los días, pero de tanto hablar de esto y de tanto replicarlo también se ha desvirtuado, ¿no? Basta entrar a TikTok y poner el término granja humana para ver un montón de videos que son puras sandeces, puras cosas ridículas. Basta meterse en TikTok y poner el tema defendámonos de los dioses y va a haber ahí cientos de personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, nuestra misión es precisamente regresar a los orígenes y hacer una reflexión a partir de eso, del acervo que tengamos cada uno de nosotros. Vale la pena especular de estos temas, amigos. Salvador Freixedo siempre era una especie de detonador de ideas. Y a eso siempre nos invitaba, ¿no? Vamos a leer los últimos comentarios, amigos, para empezar a despedir el directo. Muchísimas gracias. Empezamos un poquito atropellados, pero después todo increchendo, dice mi estimado Walter. Por lo que estás diciendo, estamos muy desprotegidos entonces. ¿Verdad que sí parece, mi estimado Walter? Es que nosotros siempre hemos tenido la idea, y Salvador Freixedo lo decía, ¿no? A nosotros nos interesa lo que hacen los malos, porque de los buenos no debemos de preocuparnos. Entonces dábamos un voto de confianza a las civilizaciones bondadosas, ¿no? Decíamos, bueno, son buenos, no nos preocupemos. Pero ya que nosotros llegamos a comprender cómo funcionan los malos, quiénes son, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus defectos, cuál es su nivel intelectual, cuál es su nivel espiritual, cuáles son sus métodos, cuál es su plan final, cuando ya entendimos a los malos y volteamos a ver a los buenos y nos damos cuenta que pues tampoco mucho los conocemos y que la verdad hemos pecado de confiados y de ingenuos también con ellos, pues sí, claro que hay una sensación de desesperanza y de orfandad, ¿no? Sobre todo eso de orfandad.
Dice mi estimado Walter, de todas maneras es interesante lo que hablas, mi estimado amigo. Pues, mi estimado Walter, así van a ser esta serie de directos. Yo creo que vamos a hacer unos 5 o 6 directos seguidos, escuchando audios restaurados de Salvador Freixedo. Ya era tiempo, ya era momento. ¿Dónde pueden escuchar estos audios sin mis interrupciones? Sin mis interrupciones. En el canal de iVoox o en el portal de iVoox de los podcasts de Salvador Freixedo. El enlace está en la descripción. Suscríbanse, por favor, porque voy a subir mucho contenido que es difícil de conseguir solamente para iVoox. ¿Ok? Muchos van a decir, oye, Monster, pero ¿por qué esto no lo subes también a Facebook? Amigos, Facebook está lleno ya de estos audios de mala calidad. ¿Para qué resubo algo que la gente ya conoce en Facebook? Mejor la buena calidad la voy a subir al formato podcast, porque al fin y al cabo estos eran normalmente audios. O sea, el audio tiene que respetar su formato y por eso es mejor dejarlo en esa plataforma de podcast. Un saludo a mi estimada Silvia, un saludo a mi estimado David, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Benedicto, Monster, hay algunas personas que afirman que los extraterrestres pueden capturar y esclavizar el alma, así como engañarnos para que el alma reencarne y que quede en la Matrix. ¿Qué opinión te parece? Pues que la gente tiene mucha imaginación, mi estimado Benedicto. ¿Cómo pueden demostrar eso? O sea, ¿cómo pueden demostrar eso? Es solamente una especulación que hicieron irresponsable, que vende mucho, que genera mucho miedo y que por lo tanto se ha vuelto viral, ¿no? Ese es el problema. A esas cosas me refiero con que TikTok ha desvirtuado estos temas, ¿no? Dice mi estimado Facundo, muy bueno en directo, amigo. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Los espero en la próxima emisión de Comando Salvador Freixedo Convencional. Recuerden que estamos continuando con el análisis de la vida de Carlos Castaneda. El próximo directo es este sábado y muy probablemente ya con ese directo concluyamos. No he podido localizar a Manuel Carballal, pero en cualquier momento que él pueda venir, lo entrevistamos y que nos platique qué onda con la vida de Carlos Castaneda. Muy probablemente nos quede ese directo o otro más, que es este sábado y el siguiente, y retomamos la labor de seguir analizando los contenidos de Salvador Freixedo. Vamos a empezar a hacer lecturas en vivo de sus mejores casos. Por favor, estén al pendiente de la pestaña de comunidad de este canal, porque voy a empezar a hacer encuestas de pequeños videos que voy a hacer recopilando escritos de Salvador Freixedo. Voy a hacer videos a partir de los escritos de Salvador Freixedo. Entonces, por favor, a través de la pestaña de comunidad, ustedes voten cuál de esos escritos quieren disfrutar primero. Es una mecánica que yo quiero que sea lúdica, divertida y sobre todo que nos una como comunidad. Muchos cambios vienen en este canal. Estoy muy contento. Amo este canal. Amo este canal. Para mí es mi canal consentido porque me encanta la temática de Salvador Freixedo. Me hace mucho reflexionar. Y el nivel de especulación que se hace con las ideas de Salvador Freixedo es alto, amigos, ¿eh? Es alto, es un reto intelectual para todos, sobre todo para mí, amigos. Yo aquí vengo a aprender de ustedes, ¿eh? Yo aquí vengo a aprender de ustedes. Dice mi estimado Benedicto, dándole duro a Castañeda, porque precisamente en estos canales se hace alusión muy marcada a Castañeda, exactamente. En todos los canales donde se hablan estupideces del misterio, aman a Carlos Castaneda. Y hay atrevidos, que yo no sé si con mala intención o no, o por puro desconocimiento, que se atreven a comparar a Salvador Freixedo con Carlos Castaneda. No tienen idea de lo que hablan. Pero esa gente no es culpable, a lo mejor se ha dejado llevar por las modas. ¿Ven por qué es tan importante que nosotros divulguemos la obra de Salvador Freixedo? Cada uno de nosotros a nuestro entender. Cada uno de nosotros a nuestro conocimiento y a nuestro acervo. Por eso, amigos, yo a estos directos nunca he venido con la estela de pretender enseñar nada. Yo no soy maestro de nada, amigos. Yo nunca me he considerado experto en nada. Yo no soy investigador. Por eso, amigos, a mí no me gusta que me digan maestro. A mí no me gusta que me digan que soy un máster. Pero antes de hacer mi reflexión final, se me estaba olvidando. Ya iba a ser el cierre del directo, ¿eh? Cerrar la encuesta, amigos. Se me estaba olvidando finalizar la encuesta. Ya iba a ser mi cierre de video. Pero hay que finalizar la encuesta. Claro que sí, vamos a finalizarla. Para ver cuál es el resultado. El resultado, pues era muy sencillo, ¿no?
A ver, vamos a verlo aquí. Dejen amplío un poquito más para que se vea el resultado. Y justamente recibí un mensajito aquí en directo que me dicen la encuesta. Muy bien. Oye, no se ve, no se ve bien. ¿Qué pasa? Oye, qué terrible ha estado este software para transmitir, ¿eh? Ha tenido muchos fallos recientemente. A lo mejor voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Es un software que siempre había utilizado yo sin problemas, pero que está empezando a dejar mucho que desear. Ok, aquí está el resultado. La pregunta era, ¿te gustaría escuchar más podcasts de Salvador Freixedo? Obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Con un 83%, un rotundo sí, y un 16% que dice que no. A lo mejor a ellos no les gusta mucho el formato podcast. Con una votación de 42 votos, muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Y claro que vamos a seguir analizando, vamos a seguir reflexionando a partir de audios restaurados de Salvador Freixedo. Recuerden, la versión completa, sin mis interrupciones y mis tonterías, está en iVoox, no en Facebook, en iVoox. El enlace está en la descripción. Amigos, yo aquí vengo a aprender, insisto. Yo aquí vengo a aprender. El que más aprende en estos directos soy yo. ¿Por qué me gusta aclararlo? Porque a mí jamás me ha gustado que me digan maestro, crean que yo soy un líder de opinión. Yo no soy un máster, amigos. Yo no soy maestro de nada, no soy máster. Yo, amigos, yo soy el máster. Hasta la próxima. Salvador, guerrero de la mente, se alza entre sombras de lo trascendente. Un profeta que rompe el velo de un cielo oscuro, de un frío desvelo. Los dioses que adoramos, ¿quiénes son? Entidades que juegan con nuestra razón. Nos vigilan, nos guían, nos ocultan su faz. Aliados o sombras, ¿de dónde vendrán? La amenaza del cosmos, la verdad caerá. Freixedo en la lucha, su voz sonará más allá del humano, en la inmensidad. Seres que controlan nuestra realidad. Salvador Freixedo siempre tuvo la razón. Salvador Freixedo siempre nos lo advirtió. Salvador Freixedo lo dijo más de una vez. Salvador